Ya, muy buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Estamos aquí para entregarles alguna información, ¿no es cierto?, relevante para lo que va a ser el proceso de admisión de ustedes a la educación superior y el proceso de admisión 2021. Básicamente me voy a referir a dos áreas. ¿Qué hacer ustedes en este segundo semestre de tal modo de optimizar resultados? Vamos a partir, ¿no es cierto?, dando algunas recomendaciones. Para empezar, cuando uno piensa en estudiar para tener un mejor resultado, lo primero que tienen que hacer es disponerse, ¿no es cierto?, organizarse, porque el estudio siempre es un hábito que se repite, ¿no es cierto?, todos los días y que permite conseguir un mejor resultado. Es una estructura, por lo tanto, la recomendación es organícense, levántense, asistan a clase, puedan, ¿no es cierto?, tomar buenos apuntes, estar en un lugar iluminado, ventilado, sin demasiados distractores, y por supuesto participar de la clase o de la información que ustedes están teniendo, ¿no es cierto?, a través de su pantalla. ¿Para qué? Con el objeto de aprender, repasar aquello que han olvidado, resolver dudas, confeccionar esquemas, tomar buenos apuntes, de tal modo de poder darle un sentido también a lo que están estudiando. Ahora, lo más importante en esta evaluación de prueba de transición es ejercitarse, es transformar el contenido que ustedes, ¿no es cierto?, están teniendo en una respuesta correcta frente a una pregunta. ¿Qué significa eso? Hacer ejercicios, ensayar, revisar los ejercicios y corregir, por supuesto, los errores. Gran parte de lo que podemos hacer de aquí a final de año es justamente tener menos errores y tener naturalmente una mayor cantidad de preguntas correctas. Entonces, básicamente es ordenarse, organizarse ahí donde ustedes estén, desde sus hogares, obtener, ¿no es cierto?, esta información, reconocer los contenidos que están, ¿no es cierto?, evaluados en esta prueba, pero confiar en que la prueba evalúa especialmente competencias. Ese es el gran objetivo. Ahora, segundo punto, importante, ¿qué hacer frente a la prueba propiamente tal? Sabemos que estamos en una prueba de transición, pasamos de PSU a PDT. Ahora, sin embargo, los cambios de esta nueva prueba, ¿no es cierto?, son básicamente pocos. Significa disminuir de contenido, significa que lo más importante que van a evaluar es las competencias, la capacidad que ustedes tengan, ¿no es cierto?, de entender, de resolver, de analizar, de aplicar, de resolver, ¿no es cierto?, un problema, más que solo de reconocer información. ¿Cómo hacerlo entonces frente a esta nueva prueba? Es, para empezar, disponerse a dar lo mejor de ustedes desde el primer minuto hasta el último, ¿no es cierto?, desde la primera pregunta hasta la última. La actitud tiene que ver con el saber que es una prueba que ustedes manejan, que ustedes pueden ensayar, ¿no es cierto?, que está hecha para ustedes y que ustedes necesitan concentrar su atención. Concéntrense en su trabajo, no atiendan, ¿no es cierto?, que nada de lo que los demás hagan sea de relevancia para ustedes. Atiendan el planteamiento, cada pregunta, cada ejercicio, con los 5 sentidos puestos, ¿no es cierto?, en cada ejercicio. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ir entendiendo el planteamiento, el tema de la pregunta, ¿no es cierto? Y lo más importante es procurar acceder al contenido que contiene, ¿no es cierto?, ese párrafo y identificar la pregunta. Eso es muy relevante. La recomendación es que la pregunta, sea como sea formulada, ustedes la puedan subrayar, destacar de alguna manera. ¿Para qué? Para que en el momento en que entienden y van a responder, ustedes puedan verificar si lo que están respondiendo es exactamente lo que le están preguntando. Ahora, ahí vemos, ¿no es cierto?, ustedes pueden ver qué significa concentrarse. Concentrarse es una palabra compuesta que significa centrarse en el centro. Viene del movimiento concéntrico, del centro, del aquí y del ahora. ¿Qué significa eso? Que concentrarse es focalizar la atención, disponerla, ¿no es cierto?, sobre un foco y dejar de lado por el momento lo que está, ¿no es cierto?, fuera de este foco, fuera del objetivo. El objetivo en una prueba es entender y responder. El objetivo en una película, que también requiere de nuestra concentración, o de un juego, es jugar, entender, ¿no es cierto?, ir pasando etapas. Por lo tanto, concentrarse también es un acto de voluntad, es disponerse a colocar todo de ustedes desde, ¿no es cierto?, el principio al fin en esta evaluación que ustedes van entendiendo. Así que traten de
de recordar, ¿no es cierto?, esta imagen que significa centrarse en el aquí y en el ahora. Ahora, este pequeño ejercicio que ustedes también ven, procuren entender qué es lo que aparece ahí escrito en su pantalla. Unos breves segundos, ¿no es cierto?, que está bastante desordenado, pero logran ver qué dice ahí. Tu mente tiene la inmensa habilidad de ordenar el caos. No siempre es fácil, pero ¿no es cierto?, que la mayoría de nosotros podemos ver esa serie de letras bastante desordenadas, pero el cerebro lo que hace es justamente ordenar el desorden. Entonces, ¿por qué se los pongo como ejemplo? Porque frente a una situación, frente a una pregunta, frente incluso a un concepto que no logro entender, ¿no es cierto?, en una pregunta, en un texto, nuestra mente va a tratar de completar y de entender la globalidad de lo que ahí aparece. Entonces, procuren confiar también en eso. Esta es una prueba que evalúa su capacidad, su inteligencia, y nuestro cerebro, fisiológicamente hablando, tiende a buscar el entendimiento, el orden. Así que eso es lo más importante, que ustedes logren, ¿no es cierto?, entender, identificar y poder resolver. Ahora vamos a hacer un pequeño, ¿no es cierto?, vamos a enfrentarnos con un ejemplo de pregunta. Esta es una pregunta que es de la prueba de ciencia del área de biología del módulo común. Es una pregunta nueva que ha sido formulada, que ustedes la tienen, ¿no es cierto?, la pueden encontrar en las páginas oficiales, en la página de la Universidad Autónoma también aparece, que son preguntas que justamente tienen como objeto que ustedes como alumnos conozcan y ensayen. Así que vamos a leer la pregunta, es una pregunta bastante típica, ustedes ven un planteamiento y ven 5 alternativas. Vamos a leerla en conjunto, ¿para qué? Para ilustrarles un poquitito cuál es el proceso de pensamiento que ustedes deben tener frente a cualquier pregunta, en particular esta. Dice lo siguiente: J. Gourdon realizó el siguiente experimento. Ya no sé quién es J. Gourdon, pero está hablando de un experimento. Perforó la membrana de una célula intestinal de una rana albina y extrajo un núcleo, su núcleo, el núcleo donante. Destruyó el núcleo de un ovocito de rana manchada e introdujo el núcleo donante en el ovocito enucleado. Una vez incubado, este huevo híbrido se desarrolló originando un renacuajo y, tras el proceso de metamorfosis, se obtuvo una rana adulta y albina. En el párrafo anterior, pregunta: ¿a cuál de las siguientes opciones se asocia la oración entre comillas? Ya, ¿qué es lo primero que tengo que enfocarme? Es que hay una persona que está haciendo un experimento, ¿ya? Se detalla, ¿no es cierto?, los procedimientos y se nos está pidiendo qué, en particular, qué. Ustedes pueden ver ahí, lo primero es darnos cuenta qué se nos está pidiendo y lo que se dice ahí es la oración entre comillas. O sea, cuál de las opciones se asocia con la oración entre comillas. Vamos a la oración entre comillas. Una buena alternativa, ¿no es cierto?, junto con marcar, como aparece ahí, oración entre comillas, subrayo y destaco la oración. ¿Qué dice la oración? Este huevo híbrido se desarrolló originando un renacuajo y tras el proceso de metamorfosis se obtuvo una rana adulta y albina. ¿Qué es lo que me están preguntando? ¿Cuál es, ¿no es cierto?, la función de este párrafo subrayado o de esta frase subrayada dentro del párrafo? ¿Es un procedimiento experimental? Opción A. ¿Cuál es el procedimiento experimental? O sea, ¿qué es lo que hace? ¿Conlleva el experimento? No es eso, porque el procedimiento es perforó la membrana de una célula, etcétera, etcétera. B. ¿Es una hipótesis de trabajo? ¿Hay alguna hipótesis que esté planteada, explícita o implícita en ese texto? La hipótesis podría ser que se pueden producir, ¿no es cierto?, especies híbridas eventualmente, pero
La frase subrayada no dice eso. C, es una conclusión del experimento. ¿Y cómo son las conclusiones? En general es que, dada una hipótesis, se concluye que efectivamente es posible tal o cual cosa. No parece tanto así. D, opción D, es un resultado. ¿Qué es lo que significa un resultado? Significa, dado un experimento, ¿qué resultó? Volvemos a leer, este huevo híbrido se desarrolló originando un renacuajo, lo que significó una rana adulta y albina. Parece ser un resultado. Veamos la última alternativa. E, ¿es una teoría esta frase? ¿Qué significa una teoría? Significa un cuerpo teórico, significa todo un aparato de conocimiento y de contenido. La frase marcada entonces a los ojos de ustedes. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Si uno vuelve sobre la frase, se da cuenta claramente e inequívocamente que la frase subraya el resultado del experimento, en que se perforó el núcleo y se obtuvo ¿no es cierto?, una rana adulta y albina. Entonces el resultado es la respuesta correcta. Si ustedes se fijan y hacen este ejercicio, tal vez lo vuelven a ver o vuelven a ver cualquier ejercicio presentado en la prueba, van a darse cuenta de que incluso este ejercicio casi no requiere conocimiento previo, solo requiere que yo me concentre, entienda muy claramente lo que me están diciendo y responda exactamente lo que están preguntando. Esa es la temática y probablemente las características de esta nueva prueba. Así que un poco síntesis, ¿no es cierto? Organizar, estudiar durante este periodo y tener una actitud positiva hasta nueva prueba, ¿no es cierto? La prueba de transición, porque es una prueba que va a requerir toda su comprensión y concentración e inteligencia. Así que ensayen y, ¿no es cierto?, apliquen estos pequeños consejos que pueden marcar una gran diferencia. Así que den lo mejor durante este tiempo porque probablemente van a obtener también lo mejor. Muchas gracias.